¿Qué significa fit en español? Estar en forma, ¿ok? Y nuestra meta para el mes de enero es que estemos en forma en 3 áreas: en fe, en obediencia y en generosidad. Si estamos en forma en esas 3 áreas, yo les puedo asegurar que este año va a ser diferente a otros años. Hablamos de esto. Quiero que apunten esto en su boletín. Hoy nos toca generosidad. Nunca podremos ser verdaderamente fit en el área de la generosidad si primero no estamos fit en las áreas de nuestra fe y nuestra obediencia. Nunca vamos a poder ser lo que debemos ser en las áreas de generosidad si nuestra fe y nuestra obediencia no son las que deben ser. ¿Por qué? Bueno, fe fit. La generosidad no es la medida de nuestros recursos, sino la medida de los recursos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaban adelante en el templo y estaban cerca al lugar donde traían las ofrendas? Y dice que había mucha gente que estaba viniendo y dando de sus ofrendas. Había mucha gente con muchos recursos que venían y daban mucho dinero. Pero después se acercó una viuda y ella tenía 2 de las monedas más chiquitas que existían. Y ella tomó eso y lo puso donde estaba la ofrenda. ¿Y qué dijo Jesús? Esta viuda ha dado más que todos los demás. Y los discípulos, Señor, lo que ella dio no era casi nada. Dice, no, ellos dieron de su abundancia, pero ella dio ¿qué? Todo lo que tenía. La generosidad no se mide por cuánto damos. La generosidad no mide nuestros recursos, pero mide los recursos de Dios. Perdona que los tutee, pero quiero que esto sea muy personal. Escriban esto. No se trata de lo que tú puedes dar. Se trata de lo que Dios puede dar a través de ti. Repito, no se trata de lo que tú puedes dar, se trata de lo que Dios puede dar a través de ti. Yo estoy convencido de que Dios está buscando personas en quien Él puede confiar para tomar sus recursos y hacerlos llegar a las necesidades que hay en este mundo. Él está buscando hombres y mujeres fieles. Es muy interesante. Teníamos en nuestra iglesia hace muchos años un señor bien bajito. Tenía unos dedos cuadrados. Y uno dice, cuadrados, sí. Por tanto, trabajar en la chacra o lo que sea, no sé, pero esos deditos que tenían eran cuadraditos. Él doblaba los boletines y para él no le era problema alguno, porque eran cuadraditos los dedos. Este hombre era avanzado en edad y un día estábamos hablando acerca del dar y estábamos proyectando como iglesia para el futuro. Él no sabía leer o escribir y él dijo, pastor, quiero que usted me ayude en lo que estoy haciendo. Dije, ok. Él dice, yo doy tanto, yo recibo tanto del gobierno, pero yo doy esta cantidad a las ofrendas
yo quiero dar esta cantidad a misiones y yo quiero dar esta cantidad a la construcción. Cuando él me dio las cantidades, yo saqué la cuenta, este hombre estaba dando entre 30 y 40% de lo que ganaba cada mes. Yo le dije, ¿estás seguro de estas cantidades? No, yo estoy seguro. Ok, entonces yo voy a apuntar aquí las cifras que usted me ha dicho, y lo hicimos, y seguimos adelante. Yo empecé a mirar a este hombre, empecé a ver su vida. Él era un hombre muy sencillo, era uno de esos hombres que varios sabían que estaba ahí, pero no era de los conocidos, digamos. Pero siempre estaba ahí. Me acuerdo el día que vino a mí y me dice, pastor, quiero que me ayude con algo. Dice, tengo un dinerito que quiero que me guarde, porque no confío en el banco y no confío en mis hijos, pero sí confío en usted. Y uno dice, quiero que me guarde este dinerito y cuando yo necesito yo le aviso. Yo le dije, ok, yo le guardo el dinerito. Me trajo $20,000. ¿Y esto? Dice, no, es que yo no gasto mucho. Dios ha sido bueno. Él vivía aquí en el barrio. No vivía en la casa, vivía en un tráiler, pero el tráiler más chiquito que he visto en mi vida. Era como de ahí hasta aquí. Creo que cabía una cama y más nada. Y ahí vivía. Uno lo veía caminando, cuando había algo que hacer, él venía con su machete y lograba más que 4 jóvenes con máquinas. Tan sencillo. Y me di cuenta, este hombre es alguien que Dios ha encontrado. Él es fiel. Puedo confiar en él. Puedo darle a él y saber que él va a hacer que llegue a las necesidades que yo tengo. Es muy interesante. Dios está buscando gente a través. Por lo tanto, el dar es una expresión, y perdonen que los tuteo otra vez, el dar es una expresión de tu fe. No es de tus recursos, es de tu fe. Nos dice Hebreos el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Nos dice aquí que nosotros tenemos que creer primero que Dios existe. Si vamos a vivir por fe, tenemos que creer en quién estamos depositando nuestra fe. Mucha gente dice, bueno, yo no creo en Dios. Entonces no van a poner su fe en Dios. Si vamos a poner nuestra fe en Dios, tenemos que creer que Él existe. Número 2, tenemos que creer que Dios se interesa en nosotros. Porque algunos creen en Dios, pero creen en un Dios que está allá, que no le interesa nada de lo que está pasando, y mucho menos de lo que me está pasando a mí. Pero tercero, tenemos que creer que Dios sabe recompensar a los que le buscan. 3 cosas: que Él existe, que Él se interesa y que sabe recompensar. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas cuando tuvimos a Chris Langham, hicimos la pregunta, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? ¿Por la qué? Por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Déjenme darles un ejemplo de gente en esta área de la generosidad. Segunda de Corintios 8, versículos 1 al 5, dice, hermanos,
También queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Ahora, entre las iglesias de Macedonia estaba la iglesia de Filipenses, de Filipos. Entonces, todo lo que leemos en Filipenses está hablando de ellos. De Tesalónica, ahí estaban los de Macedonia. Ahora, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios nos habla de este grupo de iglesias. ¿Qué podemos aprender de los macedonios? Primeramente, eran profundamente pobres. No solamente eran pobres, eran profundamente pobres. Si uno cree que aquí está la mayoría y después uno dice, bueno, yo soy pobre. Pero después están los que son profundamente pobres. ¿Ok? En inglés, normalmente dicen alguien es poor, eso es pobre, pero cuando dices poor, eso es bien, bien pobre. Y esta gente era profundamente pobres, pero llenos de gozo y sumamente generosos. ¿Han conocido a gente así? Que las cosas de esta vida no tienen mucho, pero gozo sí, y son muy generosos. Habiéndome criado en otro país y habiéndome criado en una iglesia donde no estábamos en el mejor de los barrios, digamos, de la ciudad, yo me acuerdo muchas veces haber estado en casas que cuando uno entraba no había muchas cosas de este mundo. Me acuerdo una casa en particular que cuando uno entraba, uno no sabía, cruzaba la puerta, pero adentro era la misma tierra que había afuera. ¿Cuántos han estado en casas así? ¿Saben lo trágico? Es que la mayoría de sus hijos no. Pero eso es otra historia. Pero aún con piso de tierra, el corazón no era de tierra. Eran sumamente generosos. Había mucho gozo. Me acuerdo en esta casa en particular, tenían, ¿cuántos hijos? ¿12? ¿Los García? ¿Cuántos? 9. Creo que se colaron más, habían varios. Pero sé que en esa casa no tenían mucho y habían muchos, pero aprendieron el gozo de dar y eran sumamente generosos. Profunda pobreza, pero llenos de gozo y generosidad. Dice que los de Macedonia dieron más allá de sus posibilidades. Preguntita. Cuando alguien da más allá de sus posibilidades, ¿de qué están dando? De lo que Dios le está dando. Cuando es más allá de lo que uno tiene, ¿de dónde viene? O bueno, o se lo están robando, o Dios está dándoles más de lo que ellos tenían para poder dar. Lo hicieron de su propia voluntad, no por obligación, sino que ellos hasta le pidieron a Pablo, Pablo, por favor, tómale esto a los santos de Jerusalén, llévales estas necesidades, llévales esto.
Pero ustedes son pobres, yo sé, pero Dios es bueno. Lleva lo que tengo, Dios lo repone. Aprendemos el secreto de todo esto. Primeramente, se entregaron al Señor. Ahí está la clave. Primeramente, ellos se entregaron. Es increíble cuánta gente se bautiza, pero nunca bautizan su billetera. Le dan a Dios todo menos eso. Es interesante cuando muchas veces queremos entregarle al Señor algunas áreas de nuestra vida, pero no otras. La gente que aprende a ser sumamente generosos, lo primero que hacen, ellos se entregan. Aquí está mi vida. Aquí estoy yo, aquí estoy todo lo que tengo. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Ahora tú dirígeme. Tú da a través de mí. Nuestros pasos para ser fe en cuanto a la generosidad. ¿Qué debemos ser? Primeramente tenemos que aprender a mirar a Dios, no a nuestra situación financiera. Déjenme decirles algo. Si usted está esperando a tener todo en orden para empezar a obedecer a Dios en cuanto a su dar, le aseguro, nunca lo va a hacer. Porque está dependiendo de uno. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuánto da. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que depositar nuestra fe en Él, mirar en Él, no a nuestra situación. Y segundo, tenemos que entregarnos por completo a Dios y no dejar que seamos dirigidos por las circunstancias a nuestro alrededor. No sé cuántas veces he oído a personas decir, ay, pastor, si yo me ganara la lotería, lo que podría hacer para la iglesia. Ese cuento la he oído desde que empezaron la lotería aquí en Miami. ¿Quieren que les diga la verdad? Si uno no está dispuesto a dar de lo poco que tiene, no va a dar cuando tiene mucho. Pero cuando uno está dispuesto a dar de lo poco, Dios puede entonces confiar en ellos y darles mucho para que sigan adelante. Voy a pedirle a mi papá que venga a predicar la segunda parte del mensaje de hoy. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque él es el que me enseñó a mí. Desde que yo era chiquito, él me enseñó a dar, a ser obediente. Y yo quiero que él nos hable esta mañana de Lucas, el capítulo 6 y el versículo 38. Lucas 6, 38. Papá. Por favor, busque en su Biblia. Russell, queda acá y lea con ellos allá arriba. ¿Qué es esto? Iba a descansar, pero no. Acompáñenme, leámoslo todos juntos. ¿Listos? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gracias. Qué obediente, ¿no? En el año 1953 aprendí y pasaba 3 cosas que ha cambiado y ha afectado toda mi vida. Primeramente, el 4 de junio de este año,
me casé con Lorraine. Ay, ay, ay. 14 meses más tarde nació Russell. Ay, ay, ay. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen más o 2 hijos o más? Otra pregunta. ¿Ustedes notan una diferencia entre ellos? ¿Sí o no? ¿Cuántos notan la diferencia entre los hijos que tienen? Russell nació primero. Siempre ha dicho a los otros 2, yo soy más espiritual que ustedes porque nací el día domingo. Ellos han escuchado esto toda su vida. Después, Janet nació, ella más cariñosa. Yo no digo más inteligente porque están allá en par. Y ella siempre ha querido mucho a su papá. Cuando ella era así y fuimos a una tienda, la cosa yo siempre enseñaba a ellos a agarrar así y caminar conmigo. Y si ella dejaba eso, yo agarraba, hasta que ella aprendió a no soltar. Después que nació su primer hijo, yo estuve caminando con ella en un mall en Springfield, Missouri, y Janet tenía su dedo en mi bolsillo. Todavía. Habría aprendido bien. Ahora llegamos a Kevin. Ay, ay, ay. Bebé de Lorraine hasta el día de hoy. Y el payaso de la familia. Y tiene su tabla hawaiana. Entonces, allá está Kevin. La segunda cosa que sucedió en nuestra vida, yo hice una promesa a Lorraine que iba a llevarla a la iglesia cada semana después de casarnos. Entonces, en julio, un mes más tarde, me di cuenta mientras que el pastor estaba predicando que yo no era salvo, aunque fui miembro de una iglesia bautista. Entonces, me fui, hablamos con el pastor y en la noche yo pasé adelante, acepté a Cristo, fui bautizado de nuevo y ya todo estaba bien en esta parte. Llegó el mes de agosto, un mes más tarde. Y un miércoles en la noche el pastor tuvo un amigo que pasaba por la ciudad. Entonces el pastor invitó a su amigo a predicar. Llevó a él a comer, vinieron a la iglesia. El hombre dijo, yo no estaba pensando venir acá esta noche, pero aquí estoy. Entonces lo que yo voy a hacer esta noche es compartir con ustedes el versículo de la Biblia que cambió mi vida. Por favor, abren sus Biblias en Lucas 6:38. Y él lo hizo. Y comenzó a hablar de la importancia de dar. Dad y se os dará, dice Dios. Él dice al hombre allá que tiene su finca, siembra y más tarde vendrá la cosecha. Depende en nosotros dar primero porque Dios va a usar esto para determinar la bendición que Él va a dar a cada uno de nosotros. Aquí hace algunos meses yo predicaba usando 3 vasos. Uno pequeñito, de los que da el sencillo en su bolsillo, uno por el diezmo y uno grande que da más que el diezmo. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Ya? Muy bien. No ha cambiado. Todavía es igual. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en nuestro regazo.
con la misma medida con que medís, os volverá a medir. El chiquitito, el mediano, el grande. Depende en usted y depende en mí. Y hemos aprendido. Y en rumbo a casa, este miércoles en la noche, yo dije a Lorraine, debemos empezar a diezmar. Este fue en el mes de agosto. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, cada mes llegó dinero a mi ingreso, subía un grado, empecé a volar, Lorraine consiguió un buen trabajo y por 4 meses seguidas cosas pasaban que mejoraba los ingresos en nuestra casa. Y yo dije a ella a medio año o a fin del año, para empezar el año 54, vamos a empezar a dar 12% en vez de 10%, porque esta cosa de diezmar funciona. Y durante los años hemos dado así en el principio. Todo el tiempo que estuvimos en el seminario, dice, Dios hizo maravillas por nosotros en la manera que Él proveía cada necesidad que tuvimos durante el tiempo que estuvimos estudiando. Cuando empezamos a juntar o preparar para ser misioneros, nosotros fuimos de iglesia en iglesia y yo predicaba acerca de dar. Más que cualquier otra cosa, no para dar a mí, pero para dar al Señor, para recibir las bendiciones. Y los pastores comenzaban a dar a nosotros. Y en un año nosotros tuvimos los ingresos suficientes para ir al Perú y empezar la obra. Y una vez que llegamos allá, quedamos 8 años y 4 meses antes de regresar. Y estuvimos estableciendo la iglesia, el seminario y otra iglesia, y las bendiciones de Dios estaban sobre nosotros. Vamos a saltar 60 años, porque nosotros nunca hemos parado de dar. Nunca hemos parado. Yo dije a Russell al venir acá este mes, yo dije, Russell, si una carta pasa por su escritorio que una iglesia o una persona necesita ayuda y la iglesia no puede, deme la oportunidad para recibir bendición de Dios. He construido ahora 50 edificios en el Perú y no debo ni un centavo a nadie porque Dios provee. Él solamente está buscando una razón para derramar sobre nosotros las bendiciones. Ahora, como digo, 60 años más adelante. Y aquí estamos. Y el Señor no ha parado. Hace 3 años, déjeme contarle algo. Hace 3 años, nosotros recibimos en casa una llamada telefónica. Yo no estaba, Lorraine contestó, estuvimos en el campamento allá en Pisac. Y un pastor de una iglesia en los Carolinas, en el norte, allá, él nos llamó y dijo, anoche tuvimos una reunión en la iglesia con el comité de misiones y por alguna razón su nombre no está en la lista. Entonces nosotros comenzamos a buscar y por los últimos 18 meses no hemos dado a ustedes su sostén que mandamos para el sostén del campamento allá.
que siempre ellos mandaban $100 al mes. Entonces él dijo, vamos a rectificar esto de frente, disculpa, bla, 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 todo eso. Y yo llegué, Lorraine me dijo, y al fin del mes, en vez de mandar $1,800, ellos mandaban $3,600. Y una notita, algo extra. Y yo dije, Señor, ¿por qué me ha dado eso? Debe haber algo. Yo no he pedido. ¿Por qué hay mandado esto? Cosas así no suceden cada día. ¿Por qué, Señor? Y Russell me llamó. Me dijo, papi, tengo una idea. ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia, ayudar a los misioneros y todo esto y esto? Me contaba todo que él y Marcela había hablado, pero él dijo, pero tengo que juntar $3,600 para comprar esas cámaras que ustedes ven allá atrás y otras cosas que necesitamos. Y de frente Dios puso, ya saben, ya saben. Ha preguntado, ya sabe. Yo digo a Janet, yo voy a darle el dinero. Y yo di los $3,600, ¿cómo así? Sin pensar en la cosa, pensando que Dios había usado a mí para llegar a él. Lo que necesitaba. Pero el Señor dice, dad y se os dará. 2 semanas más tarde llegó un pastor con gente de su iglesia y él entraba y él tuvo con él 2 sobres. Él dijo, en este sobre acá, porque nosotros cobramos $250 por semana, por su alojamiento, comida y transporte por donde tenía que ir allá en el Perú. Entonces, él dijo, aquí está el sobre y tiene la cantidad de personas y aquí está $250 por cada uno y esto es. Y él dijo, pero, ¿sabe? Ahora en Estados Unidos, recién esta semana salió billetes nuevos de $100. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando hubo el cambio? ¿Ok? Y él dijo, he traído algunos para que usted lo vea. Y me dio 110 billetes nuevos de $100. $11,000 para reemplazar los $3,600. Y $8,000 de este dinero está en el banco en el Perú en este momento esperando un proyecto que queremos hacer allá. Y $8,000 de este dinero está ganando interés en este momento. Lo que estoy diciendo a ustedes, ese ha pasado hace 3 años. Déjeme contarle algo que ha pasado hace 3 meses. En el mes de octubre, cuando ustedes estaban acá con el huracán y todo eso, yo estuve en Jacksonville. Antes de ir allá a una conferencia misionera, el pastor llamó a mí y me dijo, Rudy, ahora lo que estamos haciendo, estamos averiguando de los misioneros qué necesita usted y Lorraine que podemos incluir en la ofrenda de misiones este año para ayudarles. Y de pastor, tengo que ser honesto contigo, yo no necesito nada. No necesito nada. Mis últimos 8 autos que he comprado al contado. Yo no necesito nada.
Él dijo entonces, ¿qué quiere tener? Yo dije, esa es otra cosa. Deme algunas tarjetas de diferentes restaurantes, diferentes lugares que nosotros podemos salir de vez en cuando y como algo especial. ¿Vi esto? Tengo cartera hoy día. Compré en una compañía de seguros, Truclial. Es para guardar tarjetas o cosas así cuando uno está viajando. Entonces fuimos a la conferencia y ellos me daban 49 tarjetas para ir y comer, para comprar gasolina por nuestro carro. Y ya tenía, creo que 11 adentro de esto. Y puse 49 más. 60 tarjetas entran. Bien. Ahora, hemos usado todas las tarjetas por Dunkin' Donut, por Subway, por Wendy's, casi todos de Taco Bell, todos de Chili's, pero aquí yo tengo 30 tarjetas que sobran. Tengo acá por gasolina, por mi carro, por lo menos 3 meses. Tengo acá por restaurantes de los mejores todavía de estar acá. Y la cosa es, Dios dice que hombres van a darle. Hombres van a dar. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Lo que estoy diciendo a ustedes, Dios quiere hacerlo con cada persona acá en la iglesia. Yo he visto esto en la iglesia en Lima que tuvimos allá. Nosotros vendimos ladrillos, vendimos bolsas de cemento, vendimos hierros, vendimos camionadas de piedra, arena, lo que necesitaba. Vendimos semana tras semana tras semana y gente que nunca había dado nada a Dios empezaba a dar generosamente. Y cumplimos la iglesia y la gente siguió dando. Tremenda bendición. Otras personas criticaban por la manera que yo hablaba del diezmo tanto, la gente demasiado pobre para hacer. Y esa es la razón porque son pobres. Si ellos empiezan a dar, Dios va a bendecir. Y los que criticaban más cuando encontraban que nosotros tuvimos miles de soles en el banco guardado, ellos quisieron que venimos a su iglesia y predicamos acerca del diezmo. Así es. Pero Dios quiere que cada persona en esta iglesia reciba las bendiciones. Todo me depende en ti. Por favor, Russell, venga. Did it? Matthew 6, verses 19 through 21 contains what I call the treasure principle. You can't take it with you, but you can send it on ahead. We would usually try and pay all of our bills down first, and then whatever was left, we might tie it. I felt like money was the answer to a lot of my problems. I started getting so to where I was hoarding and keeping things. I knew in my heart that I wasn't giving like I should. So what he's really saying is, stop storing up your treasures in the wrong place and start storing them up
in the right place. God put on my heart, I give you this so that you can do things for others who don't have the ability to do for themselves. That really opened our eyes because God wants you to give the first of your fruits. We've been blessed, and it is our joy to be able to bless other people because of what we've been given. In this study, you will discover the happiness of giving. We don't have to feel bad about wanting to be happy. What we need to do is find the right Christ-centered ways of discovering happiness in our lives. Ask God to reveal to you the joy of giving as you've never before seen it. La semana pasada en su boletín había lo de Right Now Media. Es una biblioteca de video de más de 10,000 videos. Y nosotros cada mes pagamos una cantidad a ellos para que toda la familia de nuestra iglesia y los que quieran tengan acceso a estos videos de enseñanza bíblica. En su mayoría son en inglés. Ahora han salido unas 10, 12 y en 2 semanas vamos a tener una reunión, vamos a ir allá y vamos a tratar de ayudarles a que vean que hacen falta muchos más en español. Pero este video que les acabo de mencionar es sobre el principio del tesoro. Y les puse ahí en su boletín para que vean el libro que está y también en YouTube pueden ver ahí versión dramatizada de 2 de las lecciones que está en Right Now Media, que están también en español. ¿Y por qué digo esto? Yo me he dado cuenta que por más que uno diga, por más ejemplos que mi papá dé, algunos nos van a mirar y decir, yo no creo. Algunos van a salir de la iglesia hoy y decir, aquí solo hablan de dinero. Y no es verdad. Lo que quiero que entendamos es que hay principios en esta vida y la generosidad es uno de ellos que nos conviene y es lo que Dios puede usar para otros. Quiero que noten, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, les dije antes que los capítulos 8 y 9 hablaban de esto. Dice el versículo 6, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Ahora paren ahí un instante. ¿Cuántos creen que eso tiene sentido? Si uno tira poquitas semillas, ¿cuánto va a recibir? Poco. Si uno pone cantidad de semillas, entonces, aquí no es en cuanto al dar. Nadie va a estar aquí diciendo, a ver, ¿quién dio cuánto y qué? No, no, no. El que siembra mucho, va a recibir mucho. El que siembra poco, va a recibir poco. Eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros toma esa decisión. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Esto es muy importante. A veces uno dice, no, es que me obligan. No, 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 nadie está obligando a nada. Aquí hay algo. Dios dice, dad y se os dará. Dios dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente. Ahora, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios es el que está viendo no la chequera, Él está viendo el corazón. ¿Cuántos conocen a alguien que da, pero lo dan renegadamente? Todos lo hacemos el 15 de abril cada año. ¿Sí o no? Pagamos nuestros impuestos, pero lo hacemos ¿cómo? Dios no es así. Dios no es así. Dios dice, yo estoy buscando gente en quien yo pueda confiar
que pueden entonces suplir las necesidades y van ellos a aprender y ver lo que yo puedo hacer en ellos, para ellos y a través de ellos. Y termina este versículo. Y Dios es poderoso como para que abunde, por favor subrayen esa palabra, abunde en ustedes toda gracia, subrayen la palabra toda, para que siempre, subrayen siempre, y en toda circunstancia, subrayen esas dos palabras, toda circunstancia, tengan todo lo necesario, subrayen todo lo necesario. Y abunde, otra vez, subrayen abunde, en ustedes toda buena obra. Eso es algo que quiero que captemos. Cuánto damos y cuán fieles somos no es asunto de nuestros recursos. Es un asunto de nuestro corazón. No es asunto de nuestros recursos, es asunto de nuestro corazón. Las historias que da mi papá y cuenta, yo las he oído toda mi vida. ¿Quieren saber algo? Yo también tengo mis historias. ¿Por qué? Porque Dios no funciona y trabaja de la misma manera con cada uno. Nos da a todos nuestra propia historia de fe, de obediencia y de generosidad. Yo me acuerdo la vez que necesitábamos comprar llantas o gomas, dependiendo de qué parte del mundo son, para el auto. Necesitamos 4. Y fui a este señor y él me dice, mira, yo tengo unas llantas que son, pero de las mejores que hay. Pero son usadas porque las han usado en carros para ver cómo duran. Dice, pero te puedo dar una tremenda oferta. En vez de que esta te cueste, y hablemos de los años 80 principios, esta llanta cuando costaban 30, estas cuestan 120. Pero te las puedo dar, y me dio un precio muy reducido. Las mejores que habían, a un precio sumamente reducido. Yo saqué la cuenta de cuánto me ahorré. Y lo interesante es que a esa fecha era exactamente lo que yo había dado a Dios en la ofrenda misionera en esos 2 o 3 meses. Dios, quiero que sepas que hasta el centavo yo estoy aquí. Dios constantemente, no se trata de recursos, se trata de nuestro corazón. Aquí es donde empieza. Nuestro dar saca a relucir la verdadera fe que tenemos en Dios. Pero no solamente eso, sino saca a relucir nuestra obediencia a Dios y a la palabra de Dios. No me acuerdo cuántas veces he oído esta historia. Pastor, yo estaba dando y se presentó una necesidad y dejé de dar para suplir esta necesidad. Ahora una pregunta, ¿eso tiene sentido? ¿Sí o no? Claro que tiene sentido. Si estoy gastando esto y lo estoy dando aquí y hay esta necesidad, yo puedo suplir esta necesidad con estos recursos que yo tengo. Pero ¿a quién dejamos fuera en todo eso? A Dios. Mi fe no era en Dios, era en mí. Mi obediencia queda a un lado. Pero cuando nosotros llegamos a una situación y en nuestro corazón decimos, yo tengo fe en Dios,
y yo voy a obedecer lo que Dios puso en mi corazón para hacer, y Dios cumple, entonces ¿qué crece? Mi fe. Yo siempre le digo a personas, cuando usted cree que yo no puedo, ahí es cuando Dios dice, ahora vas a ver que yo sí. Es muy importante en esto de la generosidad que nosotros siempre recordemos este versículo 8. Dios ha dicho que Él ha prometido proveer siempre todo lo necesario. Siempre todo. Usa palabras como abunde, toda gracia. Siempre todo. Siempre es cuando. Siempre. Todo es cuánto. Si nosotros ponemos nuestra fe en Él y obedecemos a Él, seremos generosos y Dios será generoso con nosotros también. Pastor, ¿cuándo empezó a diezmar? ¿Cuando consiguió su primer trabajo? No. Yo aprendí a diezmar cuando tenía unos 5 años. Porque me acuerdo que estábamos en Costa Rica y nos daban, creo que eran un colón que me daban, para que vean qué generosos son, un colón. Pero un colón, 10 céntimos era mi ofrenda. Y después yo corría a la tienda con 50 céntimos y compraba el maní que quería. Usted dice, pastor, ¿por qué le hace eso con los niños? Porque si no aprenden a dar cuando uno les da $1, nunca dan cuando tienen 100 o cuando tienen 1000. La verdad es esta. Muchos adultos que están aquí ganan menos que sus hijos que recién empezaron a trabajar. Y si no les hemos enseñado a ellos a ser generosos, ellos van a perder la bendición más grande que hay en esta vida. Ellos no van a aprender a depender de Dios, sino van a aprender a depender de ellos. Y cuando uno depende de sí mismo y no aprende a depender de Dios, se pierde lo mejor que esta vida tiene para dar. Mi pregunta es esta para usted. Durante este año 2017, ¿escogerá usted o determinará usted ser fit, estar en forma en fe, obediencia y generosidad? ¿Sí o no? Eso le toca a cada uno contestar. Oremos, por favor. Padre, venimos a ti esta mañana. Señor, tú sabes que este mensaje no es solamente para que la gente dé más a la iglesia. No. Señor, este mensaje es para que aprendamos que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Pero Señor, mientras que servimos a ti, tú estás dispuesto a usarnos y usar las cosas que tienes a través de nosotros para proveer las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Yo te suplico que este año, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, que pongamos nuestra fe en ti.
que fijemos nuestra obediencia en ti y que seamos generosos, Señor, en todas las cosas y con todas las cosas que tú nos provees. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre.